Amigas, amigos, es increíble lo que está pasando en México. 10 gobernadores se les revelaron al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y le exigen la renuncia del subsecretario de Salud Hugo López Gatell. Es el funcionario responsable de salir a informar a todo México de cómo va la pandemia del COVID-19. Afirman los mandatarios en esta alianza federativa que ha fracasado la estrategia que lleva a cabo el gobierno de López Obrador para combatir la pandemia, pero les tapó la boca. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este viernes 31 de julio del 2020. Información relevante, importante de lo que está ocurriendo en las últimas horas. 10 gobernadores de la República Mexicana confrontaron abiertamente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y le exigieron la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. Afirman que ha fracasado la estrategia para combatir la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Y esto es lo que se está informando de última hora. Piden salida de López Gatell 10 gobernadores. En una declaración conjunta, 10 gobernadores solicitaron la renuncia de Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Señalaron a través de un pronunciamiento que falló la estrategia de contención y, como ya se venía advirtiendo por especialistas nacionales e internacionales, fallaron las medidas sanitarias que no han sido claras ni firmes, mientras que el vocero y responsable del manejo de la pandemia, Hugo López Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar. Agregan, la receta del doctor Gatell ha tenido terribles consecuencias, pero sigue presumiendo que hay camas disponibles y que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York. En la declaración mencionan que el país atraviesa una de las peores crisis de su historia, resultado de un manejo errático de la pandemia del coronavirus COVID-19 y de la falta de respuestas eficaces para frenar una brutal caída económica que han dejado sin ingresos a millones de familias mexicanas. Los gobernadores que se sumaron son Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes, Javier Corral Jurado de Chihuahua, Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila, José Ignacio Peralta Sánchez de Colima, José Rosas Aspuro Torres de Durango, Diego Sinué Rodríguez Vallejo de Guanajuato, además de Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco, Silvano Aureoles Conejo de Michoacán, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón de Nuevo León y Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas. Todos ellos son gobernadores que militan en partidos políticos opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido político Morena. Son del PAN, del PRD y del partido Movimiento Ciudadano. Y todo esto se da en el contexto ya del próximo proceso electoral que se habrá de vivir en el 2021. En este escenario, la Secretaría de Salud informó ayer que México llegó a los 46,179 casos positivos a COVID-19, así como a 46,000 defunciones, 639 más que el día previo. Este es el documento que firman los gobernadores que integraron la Alianza Federalista, Resistir en Unidad, Nuestra Mayor Fortaleza. Y bueno, en el documento ya te leí lo más relevante. Son prácticamente 3 cuartillas y luego vienen los nombres de los mandatarios. Este jueves hubo un choque entre el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y la mayoría de los 32 gobernadores del país, debido a que desde el gobierno federal se les amagó con imponer a las entidades el semáforo epidemiológico nacional, y de no acatarlo, los mandatarios estatales podrían hacerse acreedores a sanciones civiles, administrativas y hasta penales. Fue la abogada general de la Secretaría de Salud, Marisela Leucona González, quien describió que se harían algunas precisiones a la metodología del semáforo nacional y se plasmarían en el punto número 2 del documento titulado Metodología y Criterios para el Establecimiento Regional, donde se sugirió las sanciones para las autoridades locales.
En ese encuentro virtual, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, puso orden y dijo que ese párrafo no se conocía, pues se incorporó recientemente y pidió hacer una mesa para negociar y analizar el marco legal de estos nuevos lineamientos, pues dijo que no se valía que se metiera a discusión algo que no se había acordado. Este viernes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aceptó que hubo una diferencia con el gobierno federal para definir el color del semáforo epidemiológico para la siguiente semana. Pese a que la Secretaría de Salud Federal propuso regresar al rojo, el gobierno capitalino decidió continuar con el naranja. Y en este escenario, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya había también dado a conocer una postura de choque con este grupo de gobernadores que no se integraron al INSABI. Y esto fue lo que dijo, que cada gobernador asumiría las consecuencias en cuanto a la adquisición de medicamento y que si faltaba medicamento en las entidades que no entraron al INSABI serían responsables los propios mandatarios. Esto fue lo que dijo. Se rayaban en lo de la compra de los medicamentos. ¿Son las compras consolidadas? Sí, sí, compras consolidadas de el ISSSTE, del Seguro, de la Secretaría de Salud. Incluye los estados en donde aceptaron. Hubieron estados en donde no aceptaron. Por ejemplo, bueno, no aceptaron porque ellos compran. Por eso, en esos estados, si hay falta de medicamentos, nada más en su momento se va a dar a conocer. ¿Mande? Los que no se adhirieron al INSABI y que decidieron tampoco entrar en la compra consolidada. Ellos van a seguir comprando como se hace. Así lo expresó de claro el mandatario mexicano, y en este contexto de la inconformidad de los 10 gobernadores del PAN, del PRI y del Movimiento Ciudadano, que de hecho ya habían anunciado pues un frente también en el tema político electoral para confrontar a Morena y ganar el próximo año las elecciones federales, integrar la nueva Cámara de Diputados y hacerle de esta manera contrapeso a la fuerza política que tiene Andrés Manuel López Obrador en este momento, donde también hay de alguna manera mayoría a través de Morena en el Congreso de la Unión, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Pero esto llama mucho la atención en medio de esta inconformidad de los 10 gobernadores, que en gran medida se debe a que pues hay ahora sí regulación, hay vigilancia, ya no hay corrupción en el tema de los medicamentos, en el tema del manejo del cuantioso recurso de salud, que antes se manejaba a discreción por parte de los gobernantes en las entidades. Y esto pues prácticamente le tapa la boca a estos gobernadores inconformes. El gobierno de López Obrador firma convenio con Naciones Unidas, con la Organización de Naciones Unidas, para compras consolidadas de medicamentos y vacunas. La organización brindará asistencia técnica en las licitaciones, se explicó en su momento también el titular de las Secretarías de Salud del gobierno de López Obrador. Pero esto fue lo que dijo el propio mandatario mexicano. Escuchemos. Un acuerdo para la adquisición de medicamentos, de equipos médicos, de vacunas, con la UNOPS, que es una institución de la ONU. Esto significa que vamos a obtener todas las medicinas en los países del mundo, medicinas de buena calidad, a bajos precios y sin corrupción. Vamos a resolver el problema de fondo del abasto de medicamentos, porque siempre
han faltado los medicamentos, se ha llegado al extremo de distribuir medicamentos adulterados que han causado hasta la muerte de personas, y hay pruebas de que ha imperado la corrupción en todo lo que tiene que ver con la compra de los medicamentos. A esos extremos se ha llegado. Se roban hasta el dinero de las medicinas. Entonces, nos llevó tiempo, pero ya se logró. Esto no se podía llevar a cabo porque no lo permitía la ley. Los intereses creados que manejaban este negocio no permitían que se compraran los medicamentos en el extranjero. Era un monopolio. Fíjense lo que son las cosas, las contradicciones, el doble discurso. Se habla de libre mercado, ¿no? Que el neoliberalismo. Eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en contraposición a todo esto que están haciendo los 10 gobernadores inconformes del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, que prácticamente en el trasfondo se observa una clara intención política por la proximidad del proceso electoral. Y bueno, hasta un hashtag en la red social de Twitter se generó en México, fue tendencia este tema, y hay comentarios como estos: mientras que Hugo López-Gatell ha realizado un trabajo titánico y honorable para informar y reeducar a una indisciplinada sociedad mexicana, 10 gobernadores de la reacción exigen su renuncia, pero Gatell se queda. Un hashtag que han lanzado: Gatell se queda, tienes todo el apoyo del pueblo mexicano, y otros que piden la renuncia de López-Gatell, como periodista Carlos Loret Mola, que se ha convertido en uno de los asiduos críticos del gobierno López Obradorista. Piden salida de Hugo López-Gatell, 10 gobernadores, y bueno, han estado hablando de este tema en las últimas horas. 10 gobernadores dan el primer paso para el bloque electoral PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, propuesto por los abajo firmantes. Piden la renuncia del subsecretario Hugo López-Gatell por la pandemia. Está claro que en el fondo lo que debieron estar preocupados es de la exigencia que tienen en cada una de sus entidades, toda vez que hay muy fuertes reclamos de que no han cumplido. Y bueno, este otro mensaje: todos queremos que salga este tipo de descontrol de la pandemia, no sirve para nada. Bueno, sí, de tapadera del otro López, se refiere de López Obrador. Y como puedes darte cuenta, hay muchos comentarios, algunos a favor, en contra, que prácticamente le dieron revuelo a todo este tema que está generando la oposición a Andrés Manuel López Obrador. Y la verdad es que todo se da en el contexto de este proceso electoral que se avecina. Por ejemplo, Jesús Esparza dice: cinismo e hipocresía del gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Por un lado, exigen una carta que se ponga a un experto en lugar del doctor Gatell, y por otro lado, pone a cargo de la Secretaría de Salud de su estado a alguien que no es médico ni experto en salud. Y así como muchas incongruencias de este grupo de gobernadores que pretende exigir la renuncia de Hugo López-Gatell, pero Andrés Manuel López Obrador ha dado de manera pública su respaldo al trabajo que ha hecho este subsecretario de su gobierno. Así las cosas. Ojalá desde tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.